Dios les bendiga, buenas noches. Amén. Muy bien, yo espero que estén despiertos, hermanos. Hoy vamos a estudiar como 4 páginas. Mentira. No, vamos a estudiar, hermanos, lo que es el libro de Números. Y yo espero que la semana pasada, ¿verdad? Les recomendamos la lectura del capítulo 1 al 10. Yo espero que algunos, ¿verdad? Hayamos leído. Bueno, mi oración es que todos hayamos leído quizás esos capítulos para poder estar un poquito en contexto, ¿verdad? Gracias al Señor, pues desde que iniciamos el año, Él nos ha ayudado y hasta aquí hemos venido, ¿verdad? Estudiando desde el primer libro de la Biblia, que es Génesis, y hoy vamos a entrar al libro de Números. Así que le voy a invitar, no que se vaya a Números, porque yo sé que algunos ya abrieron Números, ¿verdad? Pero vamos a usar un versículo clave, porque fíjese que estos días que yo estuve estudiando estos capítulos, me doy cuenta de como la esencia del mensaje. Yo quiero preguntarle aquí a ustedes, ¿cuántos tienen DUI? Levante la mano. ¿Cuántos tienen DUI ya? Levante la mano, quiero ver todos los mayores de edad que tenemos acá. Hablando de mayores, ¿qué se me hizo el hermano Nelson? No sé si habrá clase hoy para los niños o van a estar acá. Bueno, si hay clase ya les avisamos. Pero les pregunto esto, hermanos, porque todos los que ya tenemos un DUI es porque, número uno, somos mayores de edad. Ahora, ¿cuántos de ustedes han leído bien? Bueno, aquí tengo a mi hermana, ella trabaja ahí, así que ella me puede hasta corregir con lo que voy a decir, pero cuando usted lee su DUI, usted se va a dar cuenta que es una identificación y ahí viene la fecha de que usted nació, pero también viene su lugar de residencia, ¿sí? ¿Se ha dado cuenta de eso? Con el DUI usted se puede identificar y a quien se lo enseñe en el banco, si lo leen, van a decir, esta persona está aquí en Santa Ana haciendo un trámite, pero es de Aguachapán, por ejemplo, ¿verdad? Entonces lo identifica con un lugar de residencia. Y de la misma manera, fíjese que hay un pasaje en Filipenses, capítulo 3, y yo quiero que se vaya a Filipenses 3, que nos habla acerca de cuál es nuestra verdadera identidad o ciudadanía. ¿Alguien lo tiene? Filipenses 3:20. ¿Ya lo tienen? Y ese va a ser nuestro pasaje clave para poder estudiar esta noche los primeros 10 capítulos de Números. Filipenses 3:20 dice de la siguiente manera. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Lo repetimos? ¿Lo quiere leer conmigo? Amén. Entonces le voy a invitar que se ponga de pie y lo vamos a leer juntos. Todos lo tienen, ¿verdad? Dice Filipenses 3:20. Repita conmigo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que tú nos permites, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. De poder abrir, Señor, esta palabra que es inspirada, que vino hacia nosotros como un regalo, Señor, para conocerte más, para conocer verdaderamente quiénes somos en ti. Señor, yo te pido que en este momento, Señor, quites toda carga, Señor, todo peso que pueda haber en la vida, Señor, de mis hermanos, en mi vida, Señor, para que podamos recibir con total amor, Señor, y sobre todo con total verdad esta palabra de vida, Señor. Señor, yo te pido que esta noche podamos ser edificados, podamos ser exhortados, podamos ser ministrados, pero también fortalecidos, Señor, al ver a dónde está nuestra verdadera ciudadanía, Señor. Que esta noche podamos comprender, Señor, que no somos ciudadanos de esta tierra, sino que somos ciudadanos, Señor, de un reino especial, único y eterno, Señor. Bendice, Señor, la vida de mis hermanos. Bendice nuestras vidas. Abre nuestra mente, nuestro corazón, para que con total libertad, Señor, podamos recibir, Señor, esta tarde tu palabra
bendita. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Como les decía, ¿verdad? Usted tiene un DUI para los mayores de edad y ahí viene su lugar de residencia. Pero Filipenses 3:20 nos empieza diciendo de que nosotros tenemos una ciudadanía diferente. ¿Cuántos me dicen amén a eso? No los escucho muy convencidos. Pero fíjense que tal vez nosotros no tengamos un carnet, ¿verdad? Porque tal vez no hay un DUI centro en el cielo. Pero sin embargo, desde el momento que de los que estamos acá han aceptado al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo les ha dado una ciudadanía mucho mejor que la que tenemos acá, que es una ciudadanía celestial. Y usted va a decir, hermano, ¿y que no íbamos a estudiar números? Sí, vamos a estudiar números. Pero no quiero que olvide este pasaje. Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y quiero contarle esta anécdota que me encontré por ahí. Dice que había un hermanito de esos fieles, ¿verdad? La iglesia, un hermano de esos que no fallan a ningún culto, que no fallan a ningún grupo de crecimiento, pero que casualmente siempre en el culto de oración, dicen que a este hermano le gustaba testificar, pero su testimonio terminaba con la misma frase. Él decía: no he avanzado mucho en mi vida devocional con el Señor, no he avanzado mucho en mis años de ir a la iglesia con mi relación personal con Dios, pero sin embargo yo me mantengo firme. Así terminaba todos los testimonios el hermano. Pues dicen que en cierta ocasión el hermano vivía fuera de la ciudad y cerca de su casa pasaba un río. Entonces él era agricultor y dicen que en un momento él iba con la carreta, ¿verdad? Y quería cruzar el pequeño río que tenía ahí, que era un riachuelo, llamémoslo así. Y de repente pasa otro hermano de la iglesia y lo ve que él estaba esforzándose por sacar su carreta porque se había metido en un espacio de lodo que el río mojaba ahí, ¿verdad? Entonces dicen que él empujaba y empujaba la carreta y no la podía sacar. Entonces este hermano se para y le dice: hermano, veo que no se mueve con la carreta, pero sin embargo veo que está firme, como usted lo dice todo el tiempo en su testimonio. Y fíjese que muchos de nosotros somos así. Quizás no hacemos avances en nuestra relación con Dios, pero creemos que como no nos hundimos, estamos bien. Creemos que como no crecemos, pero estamos ahí, ¿verdad? En el mismo lugar, estamos bien. Sin embargo, realmente la vida cristiana se trata de avanzar. Nosotros como creyentes diariamente tendríamos que avanzar. Si usted, amado joven, amado hermano y hermana, en algún momento se ha llegado a sentir conforme tal como está después de tantos años de haber conocido a Cristo, déjeme decirle que es como este hermanito que él decía: por lo menos estoy firme. Pero con el ejemplo que el otro hermano ve con la carreta, ¿qué quería el hermano? Sacar la carreta de ahí, pero no podía, ¿verdad? Porque el lodo se lo impedía, no había un mayor esfuerzo. Y así somos nosotros. A veces nos acomodamos cuando realmente la vida del creyente debe ser una vida que vaya creciendo o vaya en aumento todo el tiempo. Y fíjese que nosotros, para poder ser buenos ciudadanos, tenemos que cumplir ciertas reglas. Porque nosotros podemos tener un DUI, pero ¿qué nos hace ser buenos ciudadanos? Que nosotros cumplamos ciertas reglas dentro de nuestra ciudad, digámoslo así, de esta manera. Hay momentos donde podemos perder derechos si no somos buenos ciudadanos. Entonces, ahora sí, yo quiero que se vaya al libro de Números. Y Números capítulo 1 al 10 prácticamente nos va a hablar acerca de cómo el Señor establece en el pueblo de Israel una identidad en la cual ellos tenían que recordar a través de lo que hacían a quién le pertenecían. Eso es lo que vamos a ver esta noche. Cómo del capítulo 1 al 10 el Señor les da tareas, les da pautas o reglas para poder ofrendar, incluso para poder también hacer sacrificios, cosa que ya hemos visto anteriormente en los estudios anteriores, pero que la centralidad de Números es quererle recordar al lector o al pueblo en ese momento. Dios quería recordarles quiénes eran.
Recordarles que su lugar en realidad no estaba en el desierto, no estaba incluso ni siquiera en la tierra prometida donde iban a entrar, sino que su lugar estaba más allá de esta tierra. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarles en esos primeros capítulos. Así como nosotros. Imagínense que para tener un DUI usted tiene que cumplir 18 años, es una regla. De la misma manera, nosotros para llegar a ser buenos ciudadanos del reino, tenemos que cumplir ciertas cosas aquí en la tierra. Tenemos que reflejar el reino. Tenemos que reflejar quiénes somos. Tenemos que reflejar que pertenecemos a un reino de un Dios único, soberano, omnipotente, omnisciente, que es todopoderoso. Y quizás la pregunta aquí sería, ¿cuántos de nosotros reflejamos nuestra verdadera ciudadanía? ¿Cuántos de nosotros entramos aquí a la iglesia orgullosos de, como dice Filipenses, ser ciudadanos del cielo? ¿Cuántos salimos de la iglesia a nuestro trabajo, a los lugares de estudio, verdad? O a los lugares donde usted se mueva durante toda la semana, pero se mueve orgullosamente de saber que usted es un ciudadano del reino de los cielos? Su comportamiento refleja lo que es la ciudadanía celestial. Y eso es lo que el Señor quería mostrarles en Números. Así que vamos a ver en cuatro áreas, vamos a desglosar estos capítulos. Y yo quiero que se vaya al capítulo 1 y quizás como dato, ¿verdad? Para que usted ahí se lo vaya echando a la bolsa. Nosotros en la Reina Valera tenemos el nombre de Números porque cuando se hizo aquella famosa traducción de la Septuaginta, ¿verdad? Que era una traducción griega. Entonces, los que tradujeron la Biblia original decidieron ponerle Números porque Números también empieza hablando acerca de unos censos. Yo creo que aquí todos sabemos qué es censo, ¿verdad? Hace unos años tuvimos un censo aquí en El Salvador, un conteo de población. Entonces, este libro empieza así. Entonces, en la Septuaginta, en la traducción griega, deciden ponerle Números. Pero realmente en el idioma original, que es el hebreo, el libro debería llamarse En el desierto, porque nos cuenta toda la travesía del pueblo de Israel durante su estancia en el desierto. Y aquí va otro dato curioso. El Señor los saca de Egipto, al pueblo de Israel, los libera de opresión, los lleva al Sinaí, que es donde nos vamos a centrar ahorita, porque estos capítulos se centran en el Sinaí, al pie del monte donde el Señor estaba dando las leyes, estaba dando todo lo que el pueblo debía cumplir para ser el pueblo de Dios. Pero sin embargo, después de ese momento, ¿verdad? Que vamos a ver aquí, el pueblo de Israel tuvo que haber entrado a la tierra prometida en un trayecto o una duración de 11 días. El recorrido tenía que haber durado 11 días. Sin embargo, por otros sucesos, ¿verdad? Que pasan, en los cuales ellos no se muestran como verdaderos ciudadanos del reino, el Señor decide castigarlos. Y decide que en ese desierto pasen 40 años. Imagínense. Una trayectoria que para Dios tenía una duración de 11 días, se convierte en una trayectoria de 40 años por la desobediencia del pueblo. Y aquí puede haber algo para nosotros. ¿Cuántos años nosotros llevamos esperando algo? O para ser más específico, ¿cuántos años nosotros llevamos esperando quizás esa promesa que el Señor nos hizo? Pero quizás para un autoanálisis deberíamos de preguntarnos, ¿cuántas veces quizás yo he desobedecido como el pueblo de Israel a Dios? Y mi trayecto se ha hecho más largo de lo que Dios lo había planeado. Eso es así. Entonces, entramos en este libro y el suceso empieza acá. Están al pie del monte. Están al pie del monte Sinaí a recibir instrucciones para entonces poder empezar a caminar. Y mire lo que dice el capítulo 1, cómo empieza Números. Dice, versículo 1, habló Jehová a Moisés en el desierto. Ese es el nombre original que debería tener el libro, de Sinaí. En el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los hombres, todos los varones por sus cabezas.
de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Del capítulo 1 al 4 hay 5 sucesos que son importantes. Pero estudiando yo estos días, me doy cuenta que estos 5 sucesos los podemos resumir en 2 propósitos. Tenían 2 propósitos. Y acabamos de leer lo que iba a ser el primer censo. Y el primer propósito era que el Señor necesitaba formar un ejército que estuviera apto para conquistar. Ese es el primer propósito de estos 5 sucesos de estos primeros 5 capítulos. ¿Por qué el censo? Si usted se da cuenta en lo que leímos, el censo estaba buscando hombres de guerra. 20 años, dice, para arriba. Entonces eran hombres que se iban a enlistar militarmente. Porque el Señor necesitaba primeramente formar un ejército preparado para pelear. Pregunto, hemos estado en estudio, ¿verdad? Ya vimos Éxodo, entonces ya algo tuvimos que haber mencionado. ¿A qué tierra iban? ¿Cómo se llamaba la tierra donde iban? Gríteme a alguien por ahí, para que no se me duerman. ¿A qué tierra iban? ¿Cuál era la tierra prometida que Dios les iba a dar? ¿Cómo se llamaba? Canaán. Y si usted ha leído la Biblia, algunos espías dijeron de que era imposible conquistarla porque había gente muy alta, ¿verdad? Gigantes. Entonces era obvio que el pueblo de Israel tenía que llevar gente de guerra, porque para conquistar tenían que luchar. Entonces Números empieza abriendo el panorama diciendo que uno de los propósitos para este censo era poder formar un ejército apto para la batalla. Y no solo una batalla física, llamémoslo así. Porque dentro de estos 5 capítulos, más adelante, hay un censo que no tiene nada que ver con los militares, sino que es un censo que se hace para los que eran escogidos al servicio del Señor, que eran los levitas. Quiere decir que en este tramo hay 2 censos, uno militar y uno que iba a ser sumamente espiritual. Y leyendo esto yo me doy cuenta de algo. Nosotros realmente en el Nuevo Testamento se nos llama que somos soldados. Las referencias que se hacen al creyente en el Nuevo Testamento es que tenemos incluso que ponernos la armadura. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una batalla también espiritual. La misma Biblia dice que nosotros peleamos contra huestes de maldad. Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es contra huestes de maldad. Entonces nosotros tenemos también que estar preparados. Aquí el Señor estaba preparando un ejército que pudiera durante ese tiempo entrenarse, llamémoslo así, para poder llegar a Canaán y ser buenos guerreros. Y yo quiero que vaya conmigo a lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 11. Mire lo que dice Efesios 6, 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. ¿Qué quiere decir? Que al igual que en ese tiempo en Números, no solo se estaban preparando para una guerra física, sino que la guerra también era espiritual. Y hoy mismo nosotros también estamos siendo preparados para una guerra espiritual. Por eso Efesios dice, vístanse con toda la armadura. Y dentro del Nuevo Testamento también se nos habla cuál es la armadura del creyente. El casco, ¿verdad? La coraza, pero todo eso representa la fe, la justicia, la palabra, la oración. Entonces nosotros también tenemos que ser enlistados desde el momento que aceptamos a Jesucristo en un régimen, llamémoslo así, militar para la batalla espiritual en la que vivimos. Y este era el primer propósito de estos censos. Poder enlistar a la gente para guerrear contra lo que se iban a encontrar en Canaán o en el camino y para guerrear espiritualmente. Porque ya vamos a ver cuál es el censo de los levitas y por qué se hizo. Pero quiero decirle esto, que aparte de la formación del ejército, el Señor también iba a establecer y iba a distribuir el campamento. O sea, los estaba ordenando. Números empieza así, empieza ordenando a un pueblo que venía
de esclavitud y por obvias razones podríamos decir que estaba desordenado. Y eso nos habla acerca de un Dios de orden. Esta parte nos habla acerca de que tenemos un Dios que es sumamente ordenado. Por lo tanto, el orden para nosotros es algo bíblico. ¿Cuántos son ordenados acá? Levanten la mano. Hoy nos hicieron unas preguntas ahí, estuvimos en un retiro de matrimonio y nos hicieron unas preguntas, hermana Nati nos dijo, señal es el más ordenado, gané yo, pero en otras cosas no lo soy. Pero realmente la Biblia habla de un Dios de orden. Y aquí el Señor, al formar el ejército, también iba a formar la manera en la que iban a acampar. Y fíjese que esto me llamaba mucho la atención. El pueblo de Israel venía de años de esclavitud en una nación pagana e idólatra que era Egipto. Pero miren cómo el Señor empieza a tomar ciertas partes de la cultura que los egipcios o los pueblos de ese entonces tenían y las empieza a traer para formar el pueblo de Israel, pero cambiándole el concepto con el que ellos veían estas cosas. Dice que el establecimiento de un campamento o la agrupación en tribus, dice que trataba de que el santuario del Dios estuviera rodeado y protegido por aquellos que conformaban la tribu. Entonces, cuando el Señor empieza a ordenar también, aparte de enlistar, ¿verdad?, militarmente a las personas y empieza a ordenarlos cómo iban a acampar, estaba adoptando esto, que era una cultura, que era de una cultura egipcia, pero iba a cambiar algo que a mí me impactó. Los campamentos egipcios, dice que centralizaban al Dios en medio y alrededor acampaban todos los militares o todos los guerreros. Y lo mismo iba a hacer el Señor. Los iba a ordenar de esa misma manera. La diferencia es que para los pueblos paganos y egipcios, ellos centralizaban a la divinidad alrededor del campamento porque la divinidad era protegida por ellos. Escuche esto. Esta práctica era por eso. Cuando acampaban los egipcios que salían a la guerra, ¿verdad?, llevaban allá a su Dios, cualquiera de los que tenían, lo ponían en medio, pero ellos se ponían a dormir alrededor porque ellos lo protegían al Dios. Sin embargo, cuando el Señor empieza a ordenar a las tribus, hermano Nelson lo explicaba, ¿verdad?, la semana pasada, empieza a ordenar a las tribus y dejan el tabernáculo en medio. No era que las tribus iban a cuidar el tabernáculo, porque la presencia de ¿quién se posaba en el tabernáculo, hermanos? La presencia de Dios. Y cuando leemos alguno de los salmos dice que Él acampa alrededor de nosotros. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Señor? El Señor les estaba diciendo, vamos a ordenarnos similarmente a ellos, pero la diferencia acá es que ustedes no me están cuidando a mí. Yo estoy al centro porque soy yo el que los cuida a ustedes. Y a mí esto me impactaba, porque era un cambio de mentalidad para ellos. Ellos estaban acostumbrados de ver cómo los ejércitos de ese tiempo defendían a su divinidad, pero en este caso quien los defendía era Dios. Eso quiere decir que Dios no necesita ser defendido, que nosotros como ciudadanos del reino, al contrario, somos defendidos día y noche por Él. Acampamos alrededor del Señor o centralizamos al Señor en nuestra vida, no para que nos cumpla nuestras cosas, sino porque al hacerlo centro de nuestra vida, Él se convierte en el todo de nosotros. El hecho de que el Señor acampara alrededor del tabernáculo a las tribus significa que lo que les estaba enseñando es que Él quería ser el centro de todo y que ellos estuvieran todo el tiempo viéndolo a Él. Por eso es que aparte del censo, Él los distribuye en orden. Y me llamaba la atención algo, y es que agrupa las tribus en 4 grupos. Eran 12 tribus, pero los agrupa en 4 grupos porque también de acuerdo a la cultura de aquel tiempo, se sacaban como los clanes más relevantes y ahí se unían otros clanes. ¿Por qué? Porque iban a tener una bandera que los representaba por clan. Entonces, en este caso, el Señor viene y designa que la tribu de Judá, la tribu de Rubén,
la tribu de Efraín y Dan sean los 4 clanes referentes de todas las demás tribus. Y empieza a decir que se ordenen formando un rectángulo. Y yo me acuerdo que lo vimos aquí en una imagen. Hoy no trajimos presentación, pero si usted está atento se va a acordar. Entonces, el Señor los ordena de esta manera y me llamaba la atención porque también Números dice de que iban a tener un estandarte que los representaba. Ahora, la tradición judía dice que estas tribus tenían un estandarte con un símbolo de acuerdo al significado de su tribu. Esto lo dice la tradición judía, hermanos. No voy a decir, el hermano Luis dijo que en Números está eso. No, esto lo dice la tradición judía y yo lo traigo como un dato. Se cree que la tribu de Judá que acampaba en el este o el oriente, si lo quiere ver de esa manera, tenía como imagen al león y tenía su banderín o su estandarte de color rojo. Ahora, ¿de dónde dependían los colores? Supuestamente la tradición judía. ¿Se recuerdan que en algún momento aquí hablamos de la vestimenta del sacerdote? Yo no recuerdo si hermano Byron fue el que habló de eso, creo que la mayoría lo hemos tocado. Pero el sacerdote tenía un pectoral y en el pectoral tenía una piedrecita que representaba a cada tribu. Entonces, se cree, ¿verdad? Según la tradición, que la piedrecita que representaba a la tribu de Judá era color rojo. Entonces el estandarte de esta tribu era color rojo y la imagen que tenían en esa piel, porque en ese tiempo el estandarte no era de tela, era de piel, era un león. Y esto está basado en Génesis 49:9, cuando se le dice a esta tribu que es como el cachorro del león. ¿Cómo conocemos nosotros a la tribu de Judá? Como el león, ¿verdad? La Biblia también dice, león de la tribu de Judá, representando a Jesucristo. Entonces se cree que el estandarte de ellos era este. La tribu de Rubén, que estaba ubicada en el sur, se cree que como imagen tenía al hombre y su color era el ocre. Esto basado en Génesis 49:3. La tribu de Efraín, que estaba al occidente, se cree que tenía un buey o un toro y su color era el azul brillante. Basado en Deuteronomio 33:17, y la tribu de Dan, que tenía la posición del norte, se cree que tenía una serpiente, porque en Génesis 49:17 se le hace referencia a una serpiente, ¿verdad? Pero como los judíos, esto es de la tradición judía, dice que lo cambiaron y dijeron de que no podía ser representado por una serpiente, sino que por un águila, porque sabemos que en la Biblia, ¿verdad?, la serpiente por lo general se asocia con el pecado. Y el color de su banderín era el color púrpura, porque la piedrecita que representaba a esta tribu era púrpura. ¿Por qué les estoy leyendo esto? Porque alguno dirá, ¿y por qué tanto dato? Porque yo quiero que se den cuenta del ordenado que es Dios. Quiero que se den cuenta cómo el Señor estaba ordenando al pueblo. Imagínense qué Dios tan ordenado el que tenemos, que se tome el tiempo de decirles exactamente a dónde iban a acampar y qué los iba a representar. Esto nos sigue hablando de hoy. ¿Qué tribus estaban al lado de Judá? Judá, que estaba en el oriente, tenía a un lado a Isaacar y al otro lado a la tribu de Zabulón. Rubén tenía a un lado a Simeón y a otro lado a Gad. Efraín tenía a Benjamín y Manasés, y Dan tenía a Aser y Neftalí. Ok. Como no hay imagen, yo sé que cuesta entenderlo. Pero era un rectángulo, hermanos. Acampaban con un rectángulo. En medio estaba el tabernáculo. Ahora, la manera de acampar era tomada de la cultura pagana, digámoslo así, egipcia. Sin embargo, para los egipcios, acampar de esta manera significaba cuidar al Dios. Pero para ellos no significaba cuidar al Dios, significaba Dios es el centro y Dios acampa con nosotros. Dios está con nosotros. Pero ¿quiénes estaban alrededor del tabernáculo en el centro? Dice que estaba Coat, Merari, Gerson, Moisés y Aarón. ¿Por qué ellos? Porque ellos, que eran de la tribu de Leví, estaban encargados de ahora también guardar la santidad del campamento. Y esto es muy importante, porque el censo de los levitas, que lo vemos en Números 2:17, si me quiere acompañar, se hace con el propósito de que
estos levitas iban a ser los guardianes de la santidad. Quiere decir que el pueblo iba a tener guerreros, pero también iba a tener guerreros espirituales. Guerreros espirituales que le iban a recordar al pueblo que su ciudadanía ya no era egipcia, sino que su ciudadanía era celestial. Mire lo que dice Números 2:17. Luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas. En medio los campamentos en el orden en que acampan, así marcharán cada uno con su bandera. Y si nos vamos al versículo 33, allá adelantito, dice lo siguiente: los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, o póngale ahí entre el primer censo, como Jehová lo mandó a Moisés. ¿Por qué? Porque los levitas iban a ser contados aparte. Quiero que se vaya al capítulo 3. Vamos a ver por qué se contaron aparte. Versículo 5. Dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el cargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Que guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás a los levitas, a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados entre los hijos de Israel. Los levitas iban a ser apartados. Y por tiempo no vamos a leer todos los versículos. Pero se hace un censo en el que el Señor le dice también a Moisés que cuente a los levitas que son de un mes de nacidos. Y la cantidad de levitas que sale de un mes, si no me equivoco, son 200,000 levitas. Ahora, se me escapó algo, la cantidad de militares, ¿verdad? Se hace un censo también para censar a todo el pueblo y la cantidad que sale del censo anterior son 2,700, si no me equivoco, 63 o por ahí así. Creo que lo tengo por acá. Eran 22,000 levitas y eran 273 más los que salieron del pueblo. Quiero que me entienda esto. Los levitas son censados porque en algún momento el Señor dijo que todo primogénito le pertenecía. Pero ahora aquí el Señor viene y dice: censame a todos los levitas de un mes, porque estos levitas van a pagar o van a hacer la sustitución de los primogénitos. Entonces los levitas venían siendo guardianes de la santidad, pero al mismo tiempo estaban siendo la sustitución del primogénito que le pertenecía a Dios, como él lo había mencionado. ¿Qué de importancia tienen estas dos cosas, hermanos? Y yo las quiero resumir así para que no nos enredemos. ¿Cómo lo aplicamos para nosotros? Por ahí hablando con alguien me decía algo de esto y hoy estudiándolo estos días caí también en lo mismo. Y es que estos censos fueron importantes porque recordemos cuánta cantidad de gente salió. Ahora, no fue censada toda la gente, pero los que fueron censados representaban las familias de los que salieron de Egipto. Entonces podríamos decir que en teoría fueron censados todos. Porque si el militar, ¿verdad?, el que iba a dar servicio militar, era censado, obviamente se le rastreaba de qué clan era, de qué familia, de dónde provenía. Entonces era como censar a los demás. Pero la importancia de esto era que el Señor estaba haciendo un registro de todos los que habían sido rescatados de Egipto. ¿Qué nos dice a nosotros, hermanos? La importancia de que usted y yo estemos registrados en el libro de la vida. ¿Ha sido censado usted por el Señor Jesucristo? Los que estamos aquí actualmente estamos censados en el libro de la vida, porque ese es un libro de censo, hermanos. ¿Qué dice la palabra? El que se haya escrito, dice. Es un censo, ¿eh? Yo le pregunto, ¿está censado usted realmente en el libro de la vida? Porque estos que estaban siendo censados en este momento, no habían fallado tanto, ¿verdad?, eran los que iban a entrar a Canaán. Eran los que iban a ir a guerrear.
Los levitas eran los guardianes de la santidad, pero estaban en un registro. Y de hecho más adelante se habla del extranjero. El extranjero también podía ser parte del registro, pero debía cumplir la ley de la circuncisión. En pocas palabras, debía cumplir un requisito para estar en el registro. Entonces, a nosotros, ¿qué nos habla esta primera parte de Números? Que es importante que usted y yo estemos registrados en el libro celestial. Que es importante que usted y yo, a través del sacrificio de Cristo y haberlo aceptado de corazón, esté inscrito en el libro de la vida. Fíjese que todos estos capítulos vienen siendo una sombra de lo que ahora actualmente nosotros vivimos: la salvación y el arrebatamiento. Y lo vamos a ver más adelante, me va a entender por qué. Pero aquí era totalmente importante que todos estuvieran censados e identificados, porque por eso era el estandarte. Identificación, a dónde están las tribus, a dónde están ubicadas, como la identificación de nosotros. La identificación de nosotros son nuestros hechos ante el mundo. Dice que nosotros tenemos que ser luz afuera. Eso nos identifica como hijos del Señor. Eso nos identifica a nosotros como ciudadanos, como lo leímos en Filipenses, del reino de los cielos. Entonces quiero recalcarle esto: ¿realmente usted está inscrito en el libro de la vida? ¿Realmente usted, al igual que este pueblo en este momento, ya tiene una identidad? Ya le extendieron un carnet donde dicen: hermano Byron, sos ciudadano del cielo. Volvamos al ejemplo del DUI. Si yo no tengo DUI, mire hermano, yo de hecho le conté a la hermana el día que fui a sacar el DUI, que está acá. Pasé meses sin ir a sacar el DUI y necesitaba a veces hacer depósitos y retiros, y me tocaba que decirle: Mar, anda vos a hacer eso porque no puedo. Algo tan sencillo como pagar, por ejemplo, el colegio de Mati, no lo podía hacer porque me piden el DUI. Y ahí me convencí y dije yo: no, lo voy a ir a sacar, porque por Aragán no lo sacaba, ¿verdad? Por las colas y todo. Pero es algo importante aquí. Usted sin DUI no puede hacer trámites. Lo para la policía en el vehículo, puede enseñar la licencia, pero le piden el DUI. Ahora imagínese qué importancia la de nosotros de estar registrados en el reino de los cielos. Qué importancia que usted esté registrado como un guerrero del Señor, como alguien que guarda la armadura del Señor y se enfrenta ante las huestes espirituales. En una ocasión leí algo y me encantó, y es que leía acerca del hecho de un comentario que se hace del apóstol Pablo, y es que el comentarista decía: qué bueno que Pablo era muy conocido en el infierno. Y de hecho la misma Biblia lo revela. ¿Se recuerdan cuando Pablo está en aquella ciudad y andan unos endemoniados? Y dice que un grupo de unos muchachos, de hijos de un tal Escevas, quieren liberar a estos endemoniados. Dice que salen hasta desnudos. Iba a usar la palabra salvadoreña, pero mejor no. Pero salen corriendo desnudos y golpeados, dice. Y cuando Pablo se da cuenta de esto, porque le mencionan a Pablo, la historia dice que para hacer el exorcismo, llamémoslo así, dice que ellos mencionan a Pablo y dicen: en el nombre de Jesús, del Jesús que Pablo predica, más o menos así. Pero los demonios le dicen: a Pablo lo conocemos y a Jesús también, pero a ustedes no. Y ahí es donde los golpean y los sacan desnudos. Entonces el comentarista, basado en eso, decía: qué bueno que Pablo es conocido en el infierno, porque habla de que Pablo tiene una credencial del cielo. Y esto quizás no le guste a usted, pero es una realidad. ¿Será que usted es conocido en el infierno? ¿O será que el diablo dice: no, este no lo conozco, de todos modos no hace nada, porque él no está registrado con el Señor? Pero los que estamos registrados con el Señor, como este censo, somos bien conocidos por el enemigo. Pero ¿sabe qué de importante tiene eso? Que si somos conocidos, el enemigo sabe que hay alguien que acampa con nosotros, que hay alguien que nos defiende. Porque si usted tiene registro en el libro de la vida, eso quiere decir que por delante lleva al Señor Jesucristo, por atrás lleva a Jesucristo, por un lado lleva a Jesucristo, por otro lado lleva a Cristo.
Porque la misma palabra dice, me rodeaste, dice, haciendo referencia a esto, cómo las tribus se establecían. Me rodeaste, dice la palabra, me rodeaste. Eso habla de que cuando usted es registrado en el cielo, el Señor lo rodea porque Él acampa con usted y lo defiende. ¿Por qué pasamos tantas penalidades y sentimos que Dios no nos defiende? Puede ser que su DUI en el cielo esté vencido. Mire qué difícil para el que no se registró acá. Porque hay casos que también más adelante el Señor dice que el que incumpliera una regla de las que estaban acá podía ser expulsado del campamento. Eso habla de que iba a ser borrado del registro. Entonces, esta noche yo quiero que usted, en base a esto, también en oración le diga, Señor, fíjate que yo no me siento muy seguro. Yo creo que el DUI del cielo se me venció, pero hoy voy a renovar para que ya no se venza más. Hoy me voy a volver a registrar. Pablo les decía cuando escribía en sus cartas que la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes. Y me llamaba la atención, aparte de ser un saludo, ¿verdad?, que se ocupaba en las cartas de aquel tiempo, pero me llama la atención porque Pablo tenía el afán de recordar la gracia del Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque todos los días necesitamos la gracia del Señor. Porque todos los días necesitamos estar enlistados en el reino. Todos los días necesitamos tener ese registro vigente. Pero volviendo a Números, dice que los levitas se establecieron como guardas del tabernáculo. Y lo que ya les dije anteriormente, los antiguos santuarios, dice, no eran lugares públicos de reunión, sino de residencias de la divinidad. Ahora, los sacerdotes paganos eran considerados guardas. Y en este caso, los levitas eran considerados guardianes, pero no de Dios, sino guardianes de la santidad de Dios en el campamento. Y eso nos da otra enseñanza a nosotros. Hermanos, nosotros como creyentes, como ciudadanos del cielo, debemos guardar la santidad de Dios. Sed santos, dice la palabra, porque yo soy santo. Santidad no dice sed perfectos, no es eso. Santidad es apártense todos los días para mí. Santidad no quiere decir que usted no va a tener luchas. Santidad no quiere decir que usted va a entrar aquí al templo con cargas. Santidad no quiere decir que usted va a andar todo el tiempo contento. No, santidad dice que a pesar de las cargas, a pesar de las luchas, a pesar del pecado, a pesar de la situación familiar, yo me aparto para el Señor. Eso es santidad. Y el Señor dice, sed santos porque yo soy santo. O sea, apártense porque yo estoy apartado, yo estoy en gloria, estoy en santidad. Los levitas tenían la responsabilidad de evitar que cualquiera de los que no eran asignados al servicio entraran al tabernáculo. ¿Por qué? Porque puede ser que iban con manos impuras, porque era lo establecido por Dios. Entonces ellos guardaban la santidad del lugar, guardaban la santidad de todo el campamento. De la misma manera nosotros deberíamos de guardar la santidad en nuestra vida, pero también en toda la congregación. Al entrar acá deberíamos de saber que este lugar es santo. Sí, es un templo, hermanos, muy bonito, porque el Señor nos ha dado un templo muy bonito. Pero aquí está también la santidad de Dios. Por eso cuando entramos con total reverencia, deberíamos hablar con Dios. Hermano, pero es que yo me siento lleno de culpa por el pecado. Pero es que Dios no le está diciendo que no se puede sentir así. Dios le está diciendo que en medio de eso mantengamos la santidad, mantengámonos apartados para Dios. ¿Ok? Primera de Pedro 1:15. ¿Quién me lo lee? ¿Alguien lo tiene? Léamelo fuerte, hermano. Sed santos y toda vuestra manera, ¿de qué dice? De vivir. En aquel tiempo el campamento debía guardar santidad. Pero ¿sabe algo? Hoy nosotros
Nosotros somos como ese campamento, porque en nosotros reside el Señor. ¿Amén o no amén? ¿No está el Señor en usted, hermano? ¿No está la presencia del Espíritu Santo en usted? Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Desde el momento que creemos y aceptamos al Señor Jesucristo, dice la palabra que el Espíritu Santo nos sella, nos llena. Entonces, por lo tanto, también ahora nosotros, al igual como los levitas en ese tiempo guardaban la santidad del campamento, nosotros debemos guardar la santidad de este templo, este campamento que somos nosotros, con lo que hablamos, con lo que hacemos, con lo que oímos, con lo que vemos. ¿Es fácil, hermanos? Levante la mano, póngase de pie el que me diga, eso es bien fácil. Levante la mano los que creen que es difícil. Yo soy el primero. Es difícil. Es difícil, pero la diferencia es que nosotros tenemos a la presencia de Dios que nos ayuda a guardar la santidad. Y vamos avanzando porque mire qué rápido se me fue el tiempo. Quiero que nos vayamos a Números capítulo 5. Perdón, vamos a ver el capítulo 6. Versículo del 1 al 6. En esta segunda parte vamos a ver dos capítulos, 5 y 6, que nos hablan de las reglas para actos ceremoniales, pero que en el buen contexto nos están hablando acerca de una consagración y bendición. Consagración y bendición. Mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 5. Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así hombres como mujeres echaréis fuera del campamento. Los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales, ¿qué dice? Yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento como Jehová dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Esta era una regla para mantener puro el campamento. Y aunque cuando la leemos parece como que fuera una regla bien drástica y el Señor, qué malo, vea, echándolos, no los estaba borrando del registro, ojo. Simplemente los estaba apartando por un tiempo. Cuando usted lee Levíticos, y ya lo vimos, el sacerdote hacía una serie de actos ahí para determinar incluso la lepra y todo eso. De hecho, se cree que la lepra, en el hebreo aquí dice lepra, pero realmente en ese tiempo no era como la lepra que se desarrolla en el Nuevo Testamento, sino que en este momento era como una especie de urticaria. Algunos quizás entenderán más el término, pero como ronchas, digámoslo así, ¿verdad? Pero que algunas de ellas eran contagiosas. Entonces viene el Señor y dice: apártenlo, o sea, sáquenlo fuera por un tiempo como en cuarentena para que nadie más se contamine. Eso habla de nuevo de la santidad de Dios. Eso habla del respeto que Dios tenía por aquellos que estaban acampando alrededor, pero que estaban sanos, guardando que no se fuera a hacer una epidemia, ¿verdad? O sea, imagínense qué Dios tan ordenado y tan sabio, que en el ámbito de la consagración viene y dice: el que esté enfermo, apártese un tiempo para que no contagie a los demás y para que mi campamento se mantenga santo. Esto simplemente era como una ilustración del Señor acerca de lo que era también algo espiritual. Nosotros espiritualmente, hermanos, debemos cuidarnos de no contaminarnos. Espiritualmente debemos cuidarnos de mantenernos siempre guardados para el Señor. Eso quiere decir que nosotros deberíamos echar fuera el pecado, ¿verdad? Y volvemos al tema de la santidad. Deberíamos todos los días apartarnos para Dios. Aquí el leproso, el enfermo, ¿verdad? El que tenía una enfermedad que podía generar una epidemia o, por contagio, o incluso, ¿verdad?, podía generar en el campamento algo más, era apartado para que el campamento se mantuviera siempre puro. Pero hay dos cosas que aquí me llaman la atención, y como vamos rapidito, es que también aquí aparece el famoso acto de consagración o voto del nazareo. Este voto lo vemos en Jueces, primeramente en Sansón, ¿verdad? Cuando
el Señor le habla a los padres de Sansón. El Señor le dice a los padres de que iba a ser nazareo de nacimiento. La palabra nazareo es bien sencilla en su traducción al español. Significa apartarse o consagrarse para una divinidad. En este caso, para Dios. Entonces aparece el famoso voto del nazareo que estaba hablando otra vez de consagración y bendición. ¿Por qué? Porque cuando usted lee el capítulo 6, usted se va a dar cuenta que el nazareo tenía que cumplir una serie de requisitos como un voto voluntario de servicio total al Señor. Y eso nos vuelve a hablar a nosotros. Nosotros también somos servidores del Señor. Y por lo tanto, de una u otra forma, somos apartados para el servicio del Señor. Y por lo tanto debemos cuidarnos diariamente de no caer y romper este pacto de servicio con Dios. No sé si me están comprendiendo. El versículo 1, por ejemplo, del capítulo 6 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre y la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino, de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas todo el tiempo que dure su voto. En los días de Moisés, un voto personal era tan obligatorio como un contrato por escrito. Hacer un voto solemne ante Dios era algo serio. Dios instituyó el voto especial del nazareo para las personas que quisieran dedicar cierta cantidad de tiempo para servirle exclusivamente a Él. Este voto podía ser por un periodo de tiempo tan corto como 30 días o tan largo como el resto de la vida. Pregunto, hermanos, tal vez para nuestro tiempo esto ya no esté, porque también dice que tenía que dejarse el pelo largo y etcétera. Pero, ¿cuánto tiempo está dispuesto usted o ha dispuesto usted en servir al Señor? ¿Cuánto tiempo ha dispuesto usted para servir al Señor? En ese tiempo ellos podían determinar el tiempo. De hecho, Pablo aparece en Hechos, ¿verdad? Que él al parecer cumplió un voto de nazareo en algún momento y se rapó. Sin embargo, desde el momento que se rapó no dejó de servir. Siguió sirviendo. Terminó preso, terminó ejecutado por la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque el voto no lo había hecho por algo externo, sino que lo había hecho por algo interior. Entonces aquí va mi pregunta. ¿Cuánto tiempo ha dispuesto usted para servir al Señor? ¿Por cuánto tiempo va a durar el voto de consagración en usted? ¿Realmente para nosotros debería durar 1 año, 2 años, toda la vida? Porque el hecho de servir al Señor o consagrarse al Señor, estamos diciendo que queremos mantener nuestra credencial del reino vigente. Queremos mantener nuestro registro en el cielo vigente. Hermano, no importa las pruebas que usted pueda estar pasando, pero no deje que por esa razón el enemigo le diga que ya no puede servir o que ya no puede mantenerse en el registro. Al contrario, como nos habla esta parte anterior, apártese un tiempo mientras recibe la sanidad, si está pasando un proceso. Porque apartarse no significaba ser excluido del registro, significaba estar un tiempo fuera para ser sanado, para que su voto no se perdiera, sino que su voto continuara después de ser sanado. Y el voto del nazareo nos enseña esto, una consagración y dedicación total al Señor. No necesariamente usted tiene que consagrarse y decir, es que, hermano, yo no puedo servir al Señor porque no puedo ser pastor, no puedo ser misionero, no puedo ser evangelista. No, es que el servicio es para todos. Dice Mateo 28 que la gran comisión no fue solo para pastores, fue para todos. La gran comisión dice, id y haced discípulos, y eso era para todo aquel que creyera en Jesucristo. Entonces el voto del servicio y consagración es para toda la vida. Si usted en algún momento hizo un pacto con el Señor Jesucristo, lo recibió en su corazón, usted se censó como el pueblo en ese momento en Números y estaba siendo registrado para entrar a la tierra prometida, estaba siendo registrado para toda la vida.
Ahora nosotros somos los que tenemos la capacidad de dejar a un lado esa ciudadanía. El enemigo puede venir y atacarnos, pero la clave es apartarnos, no renunciar a la ciudadanía. Ahora, el voto del nazareo era bien importante en ese momento. Y el Señor lo establece como un servicio voluntario, no impuesto, sino voluntario. Algo que nacía del corazón. Pero también acá vemos que el trasfondo del nazareo dice que parece no ser coincidencia, porque los tres aspectos que se prohibían para los nazareos en ese tiempo representaban la fertilidad. Los pueblos paganos a sus dioses le hacían cultos de fertilidad. Entonces, abstenerse del vino significaba también un rechazo a esas prácticas paganas o a esas formas de idolatría a la fertilidad. La transferencia mágica, se dejaban crecer el cabello, ¿por qué? Porque en aquellos días, en las culturas, ¿verdad?, paganas, el cabello significaba como ingredientes para la magia. Entonces el hecho de dejarse crecer el cabello, estaba también el Señor hablándole a estas personas que el cabello no tenía nada mágico, sino que era una representación en ese momento del nazareato como alguien que se había consagrado al único Dios verdadero, y el culto a los muertos. Cuando el nazareo no podía acercarse a cadáveres, estaba prácticamente hablándole a los que rendían honor a los muertos. Entonces un nazareo representaba todo aquello que la idolatría representaba, pero en cosas contrarias. O sea, el nazareato representaba la verdadera adoración y iba contra la falsa adoración. Entonces el que se consagraba como nazareo tenía la responsabilidad de ser un fiel representante de Dios, de ser un fiel representante que se paraba frente a estos tipos de idolatría y representaba el culto verdadero, representaba al Dios verdadero. Así como nosotros ahora. El hecho de ser ciudadanos, como lo dice Filipenses, nos da también autoridad para representar el verdadero reino. Para poder pararnos firmes y decir, esta es la verdad. Pararnos ante aquel que quiere introducirnos otra ideología y decirle, no, la verdad es esta. Porque tengo autoridad para decirlo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que soy ciudadano del cielo. Eso significa consagrarse. Y como no quiero entretenerlos, hermanos, vamos a saltar rápido al capítulo 7 y 8. No sé si recuerdan que les dije que todo el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10 tienen dos propósitos en todo lo que nos habla. Y los dos propósitos son poder formar un ejército de guerreros, tanto espirituales como físicos, poder registrar, poder estar registrados como pueblo de Dios. Y el segundo propósito es el hecho de que podamos nosotros entender que todo esto representa una sombra de lo que ahora vivimos. Y eso vamos a ver en los últimos capítulos, capítulos 7 y 8. Perdón, capítulo 9 y 10. Ahí nos vamos a ir. El Señor organizó todo en los capítulos previos. Organiza al pueblo, ahora ya saben cómo se van a distribuir, ya saben cómo van a acampar, ya tienen una bandera que lo representa, ya les dio incluso esta parte del voto del nazareo para el que quiera consagrar su vida por todo el tiempo que él lo decida. Ya censó a los levitas, ya rescató a través de los levitas a los primogénitos, pero ahora en estos últimos dos capítulos está como la parte de preparación para ahora sí poder marchar hacia la tierra prometida. Y aquí suceden unas cosas bastante especiales que en el tiempo actual a nosotros deberían de hablarnos y alertarnos. Y mire lo que dice acá. Primero, el capítulo 9 de Números nos muestra que hay una segunda Pascua. ¿Se recuerdan que cuando salieron de Egipto, el Señor les dice que van a comer, ¿verdad?, hierbas amargas, el corderito, van a pintar con la sangre del cordero los dinteles? Eso era una Pascua. Esa es la primera Pascua, cuando ellos salen de Egipto.
Pero ahora aquí el Señor establece que van a hacer otra vez una Pascua más. La Pascua es una sombra de lo que Jesucristo iba a venir a hacer, el sacrificio de Cristo. Para que no nos enredemos, la Pascua representa lo que Jesucristo vino a hacer en la cruz. Eso es. Recordemos que la sangre en los dinteles de la primera Pascua, ¿para qué era? Para que la muerte no entrara a esa casa y arrebatara el primogénito, ¿verdad? Dice que a donde estuviera la marca de sangre, la muerte iba a pasar de largo. Entonces, ¿de qué nos está hablando eso? De salvación. Entonces, la Pascua representa lo que Cristo vino a hacer. Cuando Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, Él no vino a cubrir nuestros pecados, sino que limpió nuestros pecados y nos salvó y nos dio vida eterna. Tenemos vida eterna. Entonces, ahora el Señor viene y les dice, van a hacer una segunda Pascua. Van a recordar de nuevo lo que hicieron allá en Egipto, lo que hicieron antes de salir. Van a recordar de nuevo cómo yo los rescaté, cómo yo los salvé. Pero ¿cuál era la importancia de esta Pascua? Que había algunos que no la pueden hacer, según lo que narra el capítulo 9, y el Señor instituye, ¿verdad?, que un mes después la iban a hacer. ¿Por qué no le iban a poder hacer estos que se quedan fuera de esta segunda Pascua? Porque estaban impuros, sea que hubieran tocado un cadáver, ¿verdad?, una enfermedad, etcétera. Pero el Señor viene y dice, la van a hacer un mes después. Sin embargo, da una serie de instrucciones en las cuales les dice que la pueden hacer aquellos que realmente están impuros y no que están tomando como excusa la segunda Pascua o la tercera, llamémoslo así, ¿verdad? Si se hacía después de un mes, porque no quieren hacer, ¿verdad?, la Pascua en el tiempo designado. Y el Señor deja una regla clara ahí, que aquel que no quisiera participar de esa Pascua y pusiera excusas para hacerlo un mes después, entonces fácilmente era, ese sí, borrado del registro. Era echado fuera del campamento. La palabra echar en el hebreo significa que era borrado, que ya no existía más en el registro. Entonces, cuando yo leía esto, me doy cuenta de una gran verdad. Y es que si la Pascua representa el sacrificio de Cristo, eso quiere decir que yo todos los días debería de hacer memoria de ese sacrificio. Cuando yo vengo acá y hago la Santa Cena, estoy recordando lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Estoy recordando el sacrificio tan grande que el Señor Jesucristo hizo por mí. ¿Por qué el Señor quería que hicieran una segunda Pascua? Simple, porque quería que recordaran de cómo con mano poderosa el Señor los había rescatado. Quería que recordaran que de la esclavitud que ellos creyeron que ya no iban a salir, Él los rescató. Quería que recordaran que los que ya decían aquí vamos a perecer, estaban siendo llevados a una tierra prometida que fluye leche y miel. Y de la misma manera nosotros todos los días deberíamos de hacer remembranza del sacrificio de Cristo, porque eso nos va a recordar de dónde somos ciudadanos. Eso nos va a recordar hacia dónde vamos. Entonces, el propósito de la Pascua para nosotros, o leer esto para nosotros ahora, ¿cómo lo aplicamos? Como un recordatorio diario de lo que Cristo ha hecho. Un recordatorio diario de quiénes somos, hermanos. Usted pertenece, sí, ahorita actualmente al Salvador, es salvadoreño, es aguachapaneco, migueleño, lo que sea, pero sobre todo somos ciudadanos del reino. Por eso yo empecé con Filipenses. Pablo dice, somos ciudadanos. Esperamos al dueño de esa ciudad, que es el Señor Jesucristo. Y la Pascua tenía la misión de recordarle otra vez a ellos, o que no se olvidaran del Dios que los rescató. Nosotros no deberíamos de olvidar el sacrificio de Cristo. Dice acá que también el Señor pidió o dio símbolos y señales para la marcha. Y aquí voy terminando. Y esto sí quiero que lo leamos. Números 9:15. Números 9:15 y después nos vamos a saltar al capítulo 10. Miren lo que dice Números 9:15. Dice, el día que el tabernáculo fue erigido, aquí ya todo está establecido, ya está todo el orden. La nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego.
Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Esto era una señal de la presencia de Dios. Y esto lo hablamos, no lo voy a tocar muy a profundidad porque lo hablamos en algún momento. ¿Qué significaba esto? Que nadie salía o desarmaba el campamento sin que Dios lo ordenara. Lo mismo para nosotros. No nos movemos sin que Dios nos indique. No nos movemos sin que la presencia de Dios nos mueva. Si la presencia de Dios dice que en este momento nos quedemos ahí, quedémonos ahí. Y ojo, quedarnos ahí no está hablando de que, como la anécdota, ¿verdad?, que le conté al principio, que va a estar con la carreta ahí en el fango y va a decir que está firme, ¿verdad? No, quedarnos ahí significa que usted va a seguir consagrado al Señor, va a seguir adorando al Señor, va a seguir apartándose para el Señor, pero no se va a mover a tomar decisiones humanas si Dios no se lo ha pedido. No se va a poner a tomar decisiones sin consultarle a Dios. La nube representaba eso. Cuando la nube se alzaba, y yo me imagino esta parte, entonces imagínense Moisés, Aarón, sabían, oh, es tiempo de movernos. Hermanos, ¿cuántos de ustedes identifican la voz de Dios cuando les dice que es tiempo de moverse? Cuesta mucho. Sin embargo, ¿sabe qué hace que para nosotros deje de costar? Que nos mantengamos siempre consagrados al Señor, que nos mantengamos siempre con ese carnet celestial vigente, que a pesar de todas las cosas que vengan, usted se mantenga firme en el Señor. Y algo maravilloso es que la nube también cuidaba del calor, cuidaba del frío. Habla de protección. Cuando usted está bajo la protección de Dios, no importa lo que venga, usted se va a mantener bien. Hermano, yo no sé qué lucha usted ha traído esta noche. No sé qué enfermedad, no sé cuál sea el problema. Pero déjeme decirle algo. Si en su campamento está Dios, si en su campamento mora la presencia de Dios, espere que la nube se levante. Y si no se levanta, confíe. La nube lo cuida, le da calor, le mantiene una temperatura regulada, porque en ese tiempo eso era regular la temperatura, mantener la vida estable. La presencia de Dios nos mantiene estables. Y hay algo que con esto quiero terminar, y es que dice que el Señor también ordenó a Moisés en el capítulo 10, versículo 1, que fabricara trompetas. Las trompetas iban a tener 5 sonidos. Cada sonido era diferente. El primero iba a servir para convocar a la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. El segundo, que es el que voy a tocar, significaba la señal para marchar, porque la nube había ascendido, porque la nube había indicado que había que moverse. El tercero reunía a los jefes. El cuarto era una alarma en tiempo de guerra, y el quinto anuncia determinados días especiales o días festivos. El versículo 5 del capítulo 10 dice así: y cuando tocaréis alarma, entonces moverán los campamentos que están acampados al oriente. Y cuando tocaréis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Versículos 5, 6 que leímos, la alarma que menciona es el sonido para marchar. Y esto me encanta, hermano. Todo estaba ordenado. Capítulo 1 lo registró, tanto los que iban a ser en sustitución de los primogénitos, que eran los levitas, guardianes de la santidad de Dios. El demás pueblo fue registrado. Todo el pueblo se levantaba, porque aquí todo el pueblo se levantaba. Ya el Señor había establecido un orden maravilloso en todo, pero ahora viene este símbolo de las trompetas. Un sonido específico era para levantarse y marchar. Y la Biblia dice de que en aquel día que el Señor venga
y esté en las nubes, va a haber un sonido de trompeta que a usted y a mí me va a dar la indicación para marchar. Ahorita nosotros estamos en el desierto, estamos caminando en el desierto, pero vamos a la tierra prometida. Puede ser que estemos acampados, si lo quiere ver así. Puede ser que tengamos tantas dificultades, porque Israel pasó tantas dificultades en el desierto, porque estamos en ese desierto acampando. Pero lo importante es que Israel no perdiera de vista que quien acampaba con ellos era el Señor. Lo importante aquí es que Israel supiera identificar el sonido que le decía: es hora de marcharnos de aquí, es hora de caminar porque vamos hacia la tierra prometida. Y de la misma manera nosotros ahora es importante que, aunque estamos aquí acampando, y la Biblia a nosotros nos llama peregrinos, porque para el pueblo de Israel significaba ser peregrinos, porque no habían entrado a la tierra prometida. Asimismo nosotros somos peregrinos acá, somos forasteros, estamos de paso, pero qué importante es que usted y yo, al igual como este evento, sepamos escuchar el sonido de alarma de la trompeta. Sepamos identificar cuando el Señor Jesucristo venga en las nubes y suene la trompeta para que nos vayamos al reino. Ahora, investigando esto me llamaba la atención algo. ¿Por qué 5 sonidos? Porque yo le aseguro que más de alguno se ha de haber confundido con un sonido. Pero eso habla de que más de alguno no estaba listo. Y la pregunta con la que quiero terminar es: ¿usted va a identificar el sonido de la trompeta? ¿Estamos listos realmente nosotros, hermanos, para identificar cuando esa trompeta suene? La Biblia dice que la venida de Cristo va a ser en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos han abierto y cerrado sus ojos ahorita? Milisegundos. Quiere decir que ese sonido no va a ser eterno, hermano. Va a ser un sonido instantáneo. Y si yo no estoy listo, si mi credencial se venció, de repente voy a ver una sola comunidad de sillas vacías aquí, si estoy aquí. Y a mí esto me daba temblor también, porque yo decía: Señor, yo quiero identificar el sonido de alarma. Yo quiero, como el pueblo, saber cuando la trompeta suene y que la nube se ha alzado, porque nos vamos, porque marchamos, porque caminamos a la tierra prometida. Y es que cuando yo leí del capítulo 1 al 10 me doy cuenta que solo era una sombra. El Señor está mostrando una sombra de lo que ahora nosotros vivimos. Número 1, debemos estar enlistados. Si usted siente que no está en esa lista, hoy, no mañana, hoy es el día para que se enliste. Hoy es el día para que diga: aquí estoy, Señor, regístrame. Ahora, si la lepra ha llegado, como lo vimos así a grosso modo, hoy es el día para que usted le diga: Señor, me voy a apartar, pero no me borres. No me borres del registro, solo me voy a apartar para que me sanes, para que me renueves, para que me restaures, para orar, para platicar, para quitar todo esto y volver al campamento. Y número 3, que nuestros ojos estén abiertos hoy para escuchar, para ver la nube alzarse. No mañana, ahora. Y se lo dice a alguien que cuando leía esto se ponía en un autoexamen y le decía: Señor, realmente necesito cumplir otra vez esto bien. Necesito tener mis oídos abiertos, porque puede ser que no escuche la trompeta. Pero que esa noche le dije: Señor, hoy quiero renovar mi DUI si está mal contigo. Quiero quitar la lepra si hay lepra todavía en mí. Y sobre todo quiero tener ojos abiertos y oídos abiertos para escuchar la trompeta y ver la nube alzarse. Yo quiero que se ponga de pie. Y así como está de pie, yo quiero terminar leyéndole esto. Porque estos capítulos nos hablan de la historia del pueblo de Israel, pero realmente en este tiempo nos hablan de algo que también va a suceder de nuevo. Y es que el Señor va a sonar trompeta otra vez.
Y claro, el enemigo va a hacer todo lo posible porque no le escuchemos. Pero el Señor me dice, hoy podemos destapar los oídos. Hoy podemos destapar lo que hay en los oídos que no nos deja escuchar bien. Y mire lo que dice 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Yo sé que usted se lo puede de memoria. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si muero y no veo a Cristo, hay esperanza, pero si estoy enlistado todavía. Luego nosotros, y yo espero que esto lo vivamos nosotros, todos los que estamos aquí ahora, yo espero que así sea. Yo le he dicho, Señor, yo quiero estar en tu venida, pero si tu voluntad es que me levante primero porque ya estoy muerto, pues gloria al Señor. Pero oiga lo que dice el 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado en Cristo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, dice, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Usted ha querido volar? Pues manténgase en el registro, vamos a volar. ¿Usted alguna vez ha dicho, yo quisiera poder volar? Pues vamos a volar, hermanos. La palabra arrebatado significa que los que hayamos quedado, vamos a levantar todo el campamento y nos vamos a ir. Ahí donde está, le voy a invitar que cierre sus ojos. Y yo quiero que, como yo lo voy a hacer y como lo he hecho estos días leyendo esto, con total sinceridad se haga un autoexamen esta noche. Yo sé que es un poco tarde, pero eso es importante. Hágase un autoexamen y dígale, Señor, quiero recordar tu gracia, porque quiero seguir registrado en ese libro. No quiero tener dudas de que no estoy. No quiero que la duda que el enemigo ha traído me embargue creyendo que ya no estoy. Hoy, Señor, quiero recordar tu sacrificio. Como el pueblo de Israel lo hizo con la Pascua, quiero recordar hoy de nuevo el sacrificio que tú hiciste por mí, que me habla del rescate que tú hiciste por mí para llevarme a una tierra prometida. Hoy, Señor, quiero tener la certeza de que tú estás en mi campamento, de que tú acampas alrededor de mí, de que tú me defiendes, de que tú me rodeas. Hoy, Señor, quiero tener la seguridad de que voy a vivir una vida apartada para ti, aun cuando el pecado día y noche venga, aun cuando las pruebas día y noche vengan, aun cuando los problemas día y noche vengan. No me voy a apartar de ti, Señor, me voy a guardar en santidad. Y si algo de eso me ha contaminado, hoy me aparto, Señor, para que pueda ser sanado. Y yo quiero que levante la mano todo aquel que cree que esta noche necesita sanidad. Y no hablo de la sanidad física, hablo de la sanidad del alma, la sanidad del rencor, la sanidad de la amargura, la sanidad de aquel pensamiento que el enemigo ha sembrado. Hoy el Señor quiere apartarle por un momento para sanarle. Y ahí donde está, dígale, Señor, sé que estoy en el registro, pero al igual como hacías con el leproso, apártame y sáname. Apártame y sáname. Estoy dispuesto a entregar lo que quieres que entregue para ser sanado. Estoy dispuesto a dar el perdón aunque no haya sido yo el ofensor. Estoy dispuesto, Señor, a poder entregar mis dudas acerca de esta enfermedad. Estoy dispuesto, Señor, a poder entregar mi orgullo esta noche y ser sanado. Queremos escuchar la trompeta, Señor. Señor, queremos escuchar la trompeta. Señor, mira las manos levantadas de todos nosotros esta noche. Manos que se alzan a ti, Señor, como símbolo de humillación, como símbolo, Señor, de búsqueda, como símbolo de arrepentimiento. Porque no nos avergüenza decir que somos necesitados. No nos avergüenza decir, Señor, que somos necesitados de recordar día y noche tu gracia.
Padre, borra toda duda, Señor, de la vida de mis hermanos. Toda carga, Señor, que nos ha venido a minar y nos ha querido apartar, Señor, de tu gracia en esta hora, Señor, en tu nombre, Jesús. Toda carga, Señor, es puesta, Señor, a un lado, es echada sobre ti, Señor. Ahí como está, dele su mejor alabanza al Señor. La palabra dice que Él está cerca del quebrantado y humillado. Y esta noche somos quebrantados y humillados. Esta noche nos comportamos como quebrantados. Y al igual que este pueblo, Señor, queremos estar listos para cuando la nube se alce. Queremos estar listos para cuando la nube se alce. Queremos estar preparados, Señor, para escuchar la trompeta. Nos dejaste estas lecturas, Señor, para entender que también nosotros vamos a levantar campamento, pero necesitamos la seguridad de un registro, Señor. De un registro, Señor. Dígale al Señor de la siguiente manera: tu fidelidad es grande. Con todo su corazón. Tu fidelidad, escuche, incomparable. Nadie es como. Con todo su corazón. Dígalo de nuevo. Sienta que es el último canto en este lugar. Sienta que es el último canto. El último canto antes de marchar. El último canto antes de partir a la tierra prometida. Decimos la última vez con nuestras manos levantadas. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. No sé si le quiere dar una ofrenda de palmas al Señor.